Que el Señor les bendiga en esta mañana pasando a tarde. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no les pareció? Hermoso tiempo de alabanza. Gracias a Dios por nuestros hermanos, por Daniel, por Mariana, por Jorge Carlos, por Rosana, por Chari, por cada uno de los músicos Junior. Les damos gracias a Dios por el talento que el Señor les ha dado y la manera en la cual nos han llevado a alabar y reconocer la presencia del Señor en esta mañana. Pues con eso vamos a invitar a que todos nuestros niños de 2 a 6 años pasen por la parte de atrás. Vamos a invitarles. Todos los niños de 2 a 6 años pueden salir por la parte de atrás con sus maestros, donde ellos van a tener un tiempo especial en estudiar la palabra de Dios, igual que nosotros, pero un poco más apropiado para la edad de ellos. Y mientras que ellos salen, yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Salmo 127, lo que será el pasaje base que estaremos usando para arrancar esta nueva serie de predicaciones que se llama Criando a los hijos en el mundo real. Criando a los hijos en el mundo real. Escuche lo que dice ahí Salmo 127. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljiba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Pues el día de hoy arrancamos con esta nueva serie, como mencioné hace un momento, criando a los hijos en el mundo real. Y la razón por la cual estamos hablando acerca de la crianza de los hijos y de la familia en forma general es porque vivimos en un tiempo en el cual la familia está bajo ataque. Y una de las cosas que nosotros necesitamos como cristianos es que nuestras familias puedan estar fuertes debido a los embates que diariamente recibimos en el mundo. No es el mundo el que va a cambiar, sino que es la iglesia la que tiene que ser obediente y fiel a las cosas de Dios para que las cosas puedan ser diferentes. A veces como cristianos ponemos demasiado enfoque sobre la sociedad y sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, como si de ella pudiera venir la respuesta para el cambio a nuestro planeta. Pero la realidad es de que Dios ha escogido a su pueblo para ser el medio por el cual Él va a impactar el mundo. Y son nuestras familias las que tienen que ser diferentes, las que tienen que mostrar el cambio. Y debido a eso es que nosotros estamos viendo paulatinamente cómo el mundo está cambiando su definición de la familia y por tanto todo lo que estamos viendo, los efectos de muchísimas cosas, inclusive en leyes que se estaban debatiendo en este momento con respecto a redefinir el matrimonio de ser un hombre y una mujer a ser 2 hombres o 2 mujeres. Estamos yendo por un camino muy peligroso en el cual el hombre está asumiendo el papel de Dios para tratar de decir cómo debe de funcionar la familia. Pero lo primero que nosotros necesitamos recordar como cristianos es que la familia es la idea de Dios y ha sido dado para nuestro bien. La idea de la familia, la creación de la familia es algo que viene directamente de Dios. Y la familia se nos dio para nuestro bien, para nuestro provecho. Y por eso cuando las cosas tratan de cambiar, automáticamente empezamos a ver los efectos de ello.
Estaba leyendo cómo hace algunos años en Japón, unos empresarios decidieron comenzar un nuevo servicio y que les ha ido muy bien con ese servicio. Y el servicio es el de rentar una familia. Es el hecho de que tú puedes rentar a familiares. Y esto es más que nada por gente que ha sentido que su familia les ha abandonado, que su familia realmente no pueden contar con ellos. Y ellos dicen, hay gente que todavía sabe que necesitan de su familia y como no cuentan con su familia, pues pueden rentar familiares. Y entonces hay una cierta cuota que usted paga y hay una tarifa y usted puede tener a una familia o gente que actúa como si es su familia, como por 8 horas. Y usted les paga a ellos. Entonces, por ejemplo, una madre soltera en Japón que necesita del apoyo de un esposo puede pagar y un hombre viene y actúa como el esposo y ayuda a criar a los hijos en el sentido de ayudarles con la tarea y tratar de darle consejos a sus hijos y todo. Leí acerca de abuelos que sus hijos y sus nietos ya les han abandonado, nunca les vienen a ver. Y entonces ellos pagan para este servicio y gente actúa como si fueran sus hijos, actúan como si fueran sus nietos, van y pasan el día con ellos, les preguntan cómo están, les muestran cariño, les muestran amor. Y este servicio ha funcionado excelentemente en Japón, porque se han dado cuenta que hay mucha gente que sus familias han quedado destruidas, pero que ellos todavía sienten la necesidad de la familia. La razón de esto es porque Dios es el creador de la familia y desde el principio Él instituyó que la familia iba a ser la base de la sociedad y la base de la humanidad. Y cuando el hombre trata de cambiar esto, otra vez, los efectos y los embates con respecto a los problemas que sentimos en nuestra sociedad, lo podemos todo regresar y delinear de regreso a la destrucción y el ataque que hay sobre la familia. Y por eso la familia está bajo un ataque tremendo en nuestros tiempos. No es de asombrarse todo lo que está pasando. Porque si Dios es el creador de la familia, obviamente cualquier cosa que viene de Dios va a ser rechazado por nuestra sociedad en nuestro tiempo. Y hoy en día estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. Estaba leyendo de acuerdo a las estadísticas de la Oficina del Censo aquí en Estados Unidos, que estamos en un tiempo en donde ahora más del 40% de los niños nacen fuera del matrimonio. ¿Cuándo se iba a escuchar de esto? ¿Cuándo alguien iba a decir que casi la mitad de los bebés que nacen hoy en día van a nacer en un hogar donde sus padres no están casados? Donde ellos no tienen un hombre y una mujer que están comprometidos en matrimonio por el resto de sus vidas. Otra de las estadísticas que mencionaba aquí es que decía que entre 1970 y el 2012, el número anual de matrimonios por cada 1,000 adultos solteros disminuyó en un 50%. En otras palabras, menos personas, menos parejas se están casando a comparación de 1970 a este año. Ha habido una disminución de la mitad de personas que ahora deciden casarse. La tasa de divorcio hoy en día es casi el doble de lo que fue en 1960. Había una pequeña esperanza de que este patrón estaba cambiando en la década de los 80s, donde parecía que esto estaba tomando un camino positivo, pero ahora hemos regresado al mismo camino y hoy en día estamos viendo que el divorcio ha incrementado y cada vez más las parejas y los matrimonios acuden al divorcio para tratar de solucionar sus problemas. Más del 25% de los niños hoy en día viven en hogares donde son criados por un solo padre, en comparación de 1960, donde este fenómeno solo se daba en un 9%. En un 9% a un 25% el incremento en solamente una cuestión de 40 años. Este es el camino por el cual usted y yo, y sus hijos, y sus nietos, y las generaciones que vienen, están caminando.
En un solo año, de acuerdo a la Oficina de Censos y Estadísticas, aproximadamente hoy en día 2.8 millones de mujeres en Estados Unidos son golpeadas o abusadas por sus esposos. 2.8 millones de mujeres están en un maltrato y en un abuso físico extremo. Y los niños no se salvan tampoco. Incluso los niños maltratados cada año de forma física, sexual o con negligencia, en este caso, de todos estos casos, solamente en Estados Unidos, anualmente 2,000 niños mueren por uno de estos tipos de abusos. 2,000 niños en Estados Unidos anualmente mueren por alguno de estos abusos. Estas estadísticas son simplemente la muestra del camino en el cual nosotros estamos andando. Cuando el hombre trata de cambiar lo que Dios diseñó, los efectos son más allá de lo que cualquiera puede calcular. Y por eso, cuando las familias son destruidas, igualmente lo serán las sociedades y las naciones. Cuando las familias son destruidas, el efecto va a repercutir en la sociedad, en las naciones y en todo el mundo. Estaba leyendo y viendo una entrevista que hacían al famoso actor Hugh Jackman. Y usted conoce quizás a Hugh Jackman porque este año él fue nominado al Oscar por la película Les Miserables. Y también se le conoce más que nada porque hizo el papel de Wolverine en la serie de X-Men y el superhéroe. Y este hombre que hace el papel de un superhéroe fuerte, en el cual está en control de su vida, le estaban haciendo una entrevista acerca de su familia. Y él cuenta de que a los 8 años fue abandonado por su madre. Él es originalmente de Australia y su padre se tuvo que dar a la tarea de criarles a él y a sus hermanos. Y mientras él está contando esto, él tiene 44 años ahora, nominado al Oscar, reconocido a nivel mundial por su habilidad y sus dotes artísticos. Y sin embargo, este hombre no podía contener las lágrimas mientras él hablaba acerca del dolor que él sentía desde los 8 años hasta este momento, en el cual todavía recuerda cómo el abandono de su madre afectó su vida. Y él cuenta que cuando su mamá le abandonó a él y a su familia, esas primeras semanas, él cuando llegaba de la escuela era el primero en salir de la escuela, el primero en llegar a la casa. Dice que él no se atrevía a entrar a la casa por temor a todas las emociones y toda la tristeza que le iba a embargar si él entraba y veía las fotos y veía toda la casa. Entonces él optaba desde las 2 de la tarde a esperar a que su padre llegara hasta las 5 de la tarde, sentado afuera, mientras que su papá llegaba. El abandono de su madre fue algo que le traumó por el resto de su vida. E inclusive él dice que quizás es parte de este abandono lo que le ha causado que él decidiera ser actor. Porque él habla acerca de ese deseo de recibir la aprobación de otras personas. Y él habla acerca de una obra de teatro que él vio en Sydney, ahí en Australia. Y él cuenta que en esta obra de teatro citan a uno de los artistas, Bono, del grupo U2, en el cual Bono habla y dice: ¿qué clase de agujero existe en el corazón de una persona en la cual necesitan que 70,000 personas estén gritando te amo para sentirte satisfecho? Pero hay parte de mí que lo necesita y todas las personas los necesitamos. Hugh Jackman cuenta que eso es exactamente lo que él le identifica. Cada vez que él hace una película, cada vez que él está haciendo algo, necesita la aprobación de otras personas, y él lo traza precisamente al hecho de que su familia fue afectado de forma tremenda cuando su madre les abandonó. Nuestras familias están bajo ataque. Nosotros vivimos en una sociedad donde la familia ahora es demeritada. Por eso no nos es de asombrarse, no debemos asombrarnos de que la sociedad está en el estado en el cual estamos cuando nosotros
no aplaudimos la fidelidad matrimonial, sino que nosotros instamos y motivamos a la gente a hacer lo que quieran. Les decimos, si tú sientes que ya no amas a tu pareja, tú debes de ser feliz y por lo tanto búscate otra persona, más joven, más bella, que pueda estar contigo, porque al final de cuentas es lo que tú quieres. ¿Debemos asombrarnos entonces que la sociedad está como está? Le decimos a las personas, si tú te embarazas y tu bebé es un inconveniente para ti y no puedes seguir estudiando o económicamente tú todavía quieres hacer más cosas, entonces puedes apelar al aborto, porque al final de cuentas lo que está dentro de ti es solo un pedazo de tejido que puede ser quitado como si fuera un tumor. Pero ¿cuál es la diferencia de un bebé que está dentro del vientre de una madre a cuando nace? Porque como leían las estadísticas aquí que compartía con ustedes, el abuso y lo que es la negligencia hacia los hijos va incrementándose, porque este es exactamente el mensaje que nosotros estamos creyendo y que estamos viviendo dentro de nuestras familias. La crianza de los hijos en el mundo real, para nosotros como cristianos, es un tema vital. Y por eso necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero más que eso, que nosotros podamos comenzar reconociendo cuál es el rol y el papel central de Dios dentro de nuestras familias. Y en este salmo, el Salmo 127, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, el hombre más sabio de la antigüedad, él podía escribir estas cosas también basado en su experiencia, en los errores que él mismo había cometido dentro de su familia, dentro de su matrimonio, dentro de la crianza con sus hijos. Y ahora él comparte cómo nosotros debemos de seguir los principios de la palabra de Dios para que nuestras familias realmente puedan ser saludables. Y las familias saludables comienzan entendiendo que necesitan de Dios. Usted jamás va a tener una familia saludable si usted no comienza reconociendo que Dios tiene que ser el centro de esa relación. Ese es el mensaje de este Salmo 127 y ese es el mensaje de toda esta serie que estaremos viendo las próximas 6 semanas. Cada uno de estos mensajes, al final de cuentas, nos debe de decir que una familia saludable necesita de Dios. Una familia que es saludable, una familia que ha de protegerse, una familia que ha de madurar, una familia que ha de cumplir su trabajo, no puede hacer nada de eso si Dios no es el centro de esa relación. Ahora hay 3 cosas que vamos a estar viendo específicamente en este Salmo 27 que nos van a ayudar a entender esto. La necesidad de Dios para nuestra familia, si es que nuestra familia ha de ser saludable. Y la primera de ellas es esta. El primer principio que este salmo comparte es que necesitamos que Dios nos ayude a edificar nuestras familias. Necesitamos que Dios nos ayude a edificar nuestras familias. Otra vez, escucha lo que dice el versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pasaje comienza enfatizando el rol central de Dios para que una familia pueda ser edificada. Y parte desde el punto de vista que Dios tiene que tener el centro del papel, el centro o el papel central en lo que es la vida familiar. Y un gran error que nosotros cometemos como papás es el hecho de que demasiadas veces sobreestimamos lo que nosotros podemos lograr como padres. Demasiadas veces sobreestimamos lo que es nuestro rol en el sentido de que pensamos que todo depende de nosotros. Y ahí es donde estamos equivocados. Usted puede esforzarse y tratar de ser el mejor padre posible, la mejor madre posible, pero si Dios no es el centro de su familia, si Dios no es el que actúa en su familia, su trabajo es en vano. Su trabajo no puede
prosperar. Y eso es exactamente lo que Salomón está enfatizando en este primer versículo. Y otra vez, demasiadas veces pensamos que si nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo, si leemos suficientes libros de psicología y de consejería, vamos a poder hacer un mejor trabajo. Si simplemente nos esforzamos en proveer para nuestros hijos y darles todo lo que nosotros no tuvimos en nuestra niñez y en nuestra juventud, entonces nuestros hijos van a salir bien. Y hacemos y minimizamos lo que es el rol de Dios dentro de nuestra familia. Y por eso Dios tiene que tener un lugar central dentro de ella. Hay una historia acerca del famoso catcher de los Yankees de Nueva York que se llamaba Yogi Berra. Y Yogi Berra era un hombre que se caracterizaba no solamente porque era un gran jugador de béisbol, sino que tenía siempre un montón de dichos que quedaron con el tiempo. Uno de esos dichos, por ejemplo, usted seguramente lo ha escuchado, que dice: esto no se acaba hasta que se acaba. Ese era un poco el sentido del humor de Yogi Berra, era obvio, pero él decía eso en cuestión del juego. Tienes que jugar hasta el final porque no acaba hasta que se acaba. Y él siempre tenía un montón de pequeños dichos que él decía, y eso era la característica principal de Yogi Berra. Y en cierta ocasión él estaba jugando en un partido de béisbol y vino un jugador para batear del equipo contrario. Yogi Berra, siendo el catcher, estaba esperando que llegara el jugador y se fijó cómo este jugador del equipo contrario, él tenía un trasfondo católico, así que cuando él llegó para batear, lo primero que hizo es que dibujó una cruz sobre el plato central, el plato de home. Y entonces con eso dibujó la cruz y entonces se puso en posición para batear. Y Yogi Berra, haciendo su característica, sacó ahí un pañuelito, limpió lo que era el plato, la cruz que él había dibujado ahí, dijo: ¿por qué no dejamos que Dios sea el espectador en este juego? Eso fue lo que le dijo. Creo que solo Jorge Carlos entendió ese chiste por lo que estoy escuchando. La idea era de que Yogi Berra está diciendo: vamos a dejar que Dios no participe en jugar en esto. Mejor, ¿por qué no juegas tú? Y dejemos que Dios sea simplemente un espectador más, una persona que está viendo pero no participa. Es lo que Yogi Berra le estaba diciendo. Pero en realidad, aunque lo estaba diciendo de forma humorística, aunque quizás yo no lo pude decir de esa manera, en realidad eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros muchas veces hacemos de Dios que sea un espectador más dentro de nuestra vida familiar. Nosotros pensamos que todo gira alrededor de nuestras decisiones y nuestros planes y nuestras metas, y muchas de las cosas nosotros tenemos que ser honestos y decir: ¿cuántas veces usted ora cuando toma una decisión de familia? Cuando, por ejemplo, usted tiene una posibilidad de hacer un cambio de trabajo, cuando se le ofrece una nueva posición, quizás hasta dentro de su misma compañía, pero usted adquiere diferentes responsabilidades. ¿Cuántas veces, en vez de irse simplemente deslumbrado por el salario que va a incrementar cuando usted toma esa posición, usted dice: tengo que orar con respecto a esto? Necesito tiempo para que yo pueda consultar con Dios, para que Él sea el que me dirija con respecto a lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántas veces cuando nuestros hijos vienen con una pregunta, en vez de que nosotros simplemente les digamos: anda que tu mamá te conteste esa pregunta, como normalmente hacemos los varones o algo por el estilo, nosotros oramos y decimos: Señor, dame sabiduría para que yo le pueda decir a mis hijos lo que ellos necesitan saber? Si nosotros somos honestos, la realidad es que pocas veces hacemos de Dios el centro de nuestra vida familiar. Y por lo tanto, Dios se convierte en un espectador que está con sus brazos cruzados, simplemente viendo cómo nosotros tratamos de vivir lo que Él diseñó, que es la familia, y pensando que nosotros podemos hacer un mejor trabajo que Él, haciéndolo a nuestra manera. Pero cuando hacemos eso, estamos sobreestimando el papel y el trabajo que nosotros tenemos. Salomón enfatizó: si Dios no edifica la casa, en vano están trabajando las que lo están levantando. En vano están trabajando aquellos que están edificando la casa si no entienden que Dios es el que tiene que hacer
el trabajo de edificarla. Lo otro es que por esa razón cometemos el gran error de pensar que todo depende de nosotros en vez de Dios. Cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo es que no confiamos en Dios, porque nuestra confianza está puesta en nosotros mismos. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Por eso es que estamos luchando con tantas cosas, porque en nuestras familias hemos llegado a pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer todo en vez de dejar que Dios sea el que haga las cosas. Y el pasaje, este primer versículo, termina con esto. Solamente Dios puede proteger a nuestras familias. Solamente Dios puede proteger a nuestras familias. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad y la tarea de proteger a nuestros hijos, de protegerles y ayudarles. Pero el problema es de que eso no depende exclusivamente de nosotros, sino que es Dios el que debe de hacerlo. Y por eso el versículo hace una comparación con respecto a guardar la ciudad. Y en Jerusalén, cuando la ciudad de Jerusalén había sido edificada ya para el tiempo de Salomón, habían estos muros que se habían levantado alrededor de toda la ciudad, de manera que cuando la gente durante el día hacía sus actividades, por ejemplo, los pastores de ovejas salían para pastorear afuera de la ciudad. La gente que iba y vendía lo hacía afuera de la ciudad, y la gente iba, hacía su trabajo, pero en la noche regresaba a la ciudad de Jerusalén, se cerraban las puertas y las murallas de Jerusalén, junto con los atalayas que se encontraban vigilantes de la ciudad, eran la protección de la ciudad. Pero la historia de Israel muestra que ataque tras ataque de pueblos enemigos, de ejércitos enemigos, terminaron con la fortaleza y la defensa de la ciudad de Jerusalén, porque al final de cuentas no eran sus murallas las que les protegían a ellos, sino que era un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que protegía al pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel ponía su confianza en su poderío militar y en sus defensas militares, ellos caían una y otra vez. Y nosotros, como creyentes, cuando pensamos que somos nosotros los que protegemos a nuestra familia, cuando somos nosotros los que hacemos todas las cosas, entonces nuestra familia va también a ser derrotada y nuestra familia va a sufrir. Dios es el centro de la familia, y Dios tiene que edificar a la familia, y Dios tiene que proteger a la familia. Lo segundo con respecto a este pasaje es que necesitamos que Dios nos ayude a proveer para nuestras familias también. Necesitamos no solamente que Dios nos ayude a edificar a nuestras familias, Él tiene que ser el que lo haga, y nosotros adquirimos la responsabilidad de seguirle y confiar en Él. No es que nosotros no hacemos nada, pero confiamos en Él para que Él haga las cosas y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Pero también necesitamos que Dios provea para nuestras familias. Y hablamos no solo de una provisión física, no solo de una provisión material, sino de una provisión espiritual, de una provisión emocional, en todos los aspectos, para que nuestra familia pueda ser realmente saludable. Escuche entonces lo que dice el versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, hablando de Dios, da a su amado aún mientras duerme. Ahora Salomón pone su enfoque con respecto a la provisión que es para la familia. Y la provisión, tal como con la edificación de la casa y la defensa de la casa, la provisión viene no por nuestras fuerzas, sino por Dios. Dios es el que provee para nuestras familias. Y por eso, vez tras vez, cuando nosotros asumimos el rol de Dios, nosotros empezamos a ver cómo nuestros hijos se desvían, cómo nuestras familias tienen más problemas en vez de tener menos problemas, cómo nuestras familias pierden el enfoque por la cual existen, y en vez de que puedan crecer y puedan madurar,
cada vez más nuestras familias están en más problemas. Es por eso que cuando leía las estadísticas al principio de esta predicación y hablaba acerca de los niveles de divorcio y los niveles de abandono y todo, una de las cosas que son asombrosas es que esas mismas estadísticas que nosotros encontramos en aquellos que no son cristianos, encontramos lo mismo, el mismo porcentaje y los mismos números reflejados en aquellos que son cristianos. ¿Cómo es posible que en hogares cristianos nosotros estemos pasando lo mismo de aquellos que no son cristianos? Y la respuesta de ello es porque nosotros estamos actuando igual que el mundo. Estamos confiando en nosotros igual que el mundo. Estamos pensando que somos nosotros los que podemos resolver los problemas. Nosotros, la única diferencia entre el mundo y nosotros es la redención de Jesucristo. Eso es lo único. Y es su redención y el cambio que Él nos ha dado y la vida nueva que Él nos da, lo que nos separa del resto del mundo. Y por esa razón, en vez de poner nuestra confianza en nosotros mismos, como el resto de las personas están haciendo, deberíamos entender que solo Dios puede hacer las cosas. Dios tiene que ser el centro del matrimonio, el centro de la crianza de los hijos, el centro de la unión familiar. Si Él no es ese centro, ninguna otra cosa va a tener sentido en la vida de la familia. Y por eso Dios se complace en aquellos que aprenden a confiar y descansar en Él. Dios no te va a forzar a obedecerle. Dios no te va a forzar a que tú hagas lo que Él ha instituido en su palabra. Dios está esperando que tú confíes y descanses en Él. Y cuando tú confías y descansas en Él, en cualquier situación que tu familia esté afrontando, vas a empezar a ver la mano de Dios actuando en tu familia. Y por eso es tan importante que nosotros podamos darle ese lugar central a Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener seguros y afirmados en nuestra mente y en nuestra forma de ver nuestra familia es que Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos en Él para proveer todo lo necesario para nuestras familias. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios está dispuesto a dárnoslo para que nuestra familia pueda ser saludable. Pero es una cuestión de confiar y depender en Él. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 2. Versículo 2 empieza a estresar el hecho de que la gente se levanta de madrugada y se acuesta tarde para que pueda comer de forma afanosa su labor. En otras palabras, estas personas son personas trabajadoras. En este versículo, Salomón está pensando en aquellas personas que se esfuerzan en trabajar, que le están echando todos los kilos, le están echando todas las ganas. Personas que están haciendo todo lo que ellos creen que deben de hacer con su máximo esfuerzo, pero al final de cuentas su esfuerzo no es suficiente. Y a lo mejor algunos de los que están acá, eso es exactamente lo que han estado pensando. Quizás usted como papá está diciendo, bueno, yo trabajo, me levanto en las mañanas temprano para ir a trabajar, manejo una gran distancia para llegar a mi trabajo, tengo que tolerar a mi jefe que no lo aguanto, tengo que tolerar a compañeros, tengo que hacer cosas que yo nunca me imaginé que yo hubiera tenido que hacer y salgo tarde y vengo y todo eso lo hago para proveer para mis hijos. Y usted piensa, con eso debe de ser suficiente para que mi familia pueda estar bien y para que mis hijos puedan entender el amor que yo les tengo a ellos. Las madres que están en sus hogares y que están laboreando, muchas veces sin siquiera recibir el crédito, el reconocimiento de su esposo ni de sus hijos, trajinando con los quehaceres del hogar diariamente, 7 días a la semana, sin vacaciones, se sienten como que debería de ser suficiente para que sus hijos puedan hacer lo que ellos le están diciendo que hagan. Y cuando les dicen, tienes que estudiar y tienes que esforzarte en tus estudios o en ayudar aquí en la casa y todo, porque estás viendo cómo yo estoy haciendo todas estas cosas, es suficiente con eso para que tú hagas las cosas. Y piensan que con su trabajo es suficiente. Pero muchas veces pensamos que es nuestro esfuerzo nada más lo que hace la diferencia. Y aquí Salomón nos corrige.
nuestra forma de ver esto, porque empieza a hablar acerca de que al final del versículo dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. En otras palabras, no es nuestro esfuerzo lo que al final de Dios va a recompensar, es nuestra confianza en Él, lo que Él al final de cuentas nos va a recompensar. Porque aquí está esta persona que está trabajando, está esforzando, está haciendo todo lo que debe de hacer aparentemente, pero su labor no se ven frutos de ello. Pero aquí está una persona que está descansando en Él. Una persona que inclusive está durmiendo y Dios se está encargando de todas sus necesidades. Hay una gran diferencia en afanarnos en el trabajo y afanarnos en las cosas que nosotros tenemos que hacer y descuidar el descanso en Dios. Con esto no estoy diciendo que usted no debe de trabajar o no debe de hacer lo que le corresponde, su responsabilidad. La Biblia es tajante con respecto a eso, de que los que no proveen para su hogar son peor que aquellos que no son cristianos. Nuestra tarea como padres es proveer, pero proveer sin confiar en Dios y proveer sin entender de dónde viene la provisión, que es de Dios, es donde está el problema con respecto a esto. Y aquí es donde muchos fallamos, donde pensamos que todo se centra alrededor de nosotros otra vez. Y Salomón nuevamente nos está hablando de que Dios tiene que ser el centro de las provisiones, porque si Dios no provee, entonces en vano estamos trabajando. Había un famoso misionero que se llamaba David Livingstone, que fue una leyenda en cuanto a misiones. El tipo fue ejemplar y él prácticamente casi descubrió la mitad de África en el tiempo en el cual todavía los misioneros ni siquiera habían ido a predicar el evangelio a África. David Livingstone, él con su familia fue a África para llevar el evangelio y lo hizo a muchas diferentes naciones. Inclusive fue tal su trabajo que el gobierno inglés lo reconoció al final de su vida y fue enterrado en una catedral en Londres mientras su corazón fue enterrado en África. Pero en una conversación que David Livingstone estaba teniendo con otra persona, con un amigo de él, a su amigo él le escribió un día en una carta. Él le dijo, espero que tú estés jugando con tus hijos, viendo hacia atrás. Una cosa es de la cual yo me arrepiento y es el hecho de que yo no cumplí con mi trabajo de jugar con mis hijos las veces que yo tuve oportunidad. Yo me dediqué a enseñarles simplemente a los nativos, pero a pesar de que yo hice un trabajo muy fuerte con respecto a esto, yo me cansaba en las noches y ahora cuando yo quisiera jugar con ellos, ya no tengo a ninguno de ellos con quien jugar. Así que mi querido amigo, juega con ellos. Aquí estaba David Livingstone dando su máximo esfuerzo, dando todo lo que él tenía que hacer, pero con eso él estaba tan enfocado con respecto a lo que él tenía que hacer que de alguna manera había descuidado el descansar en Dios y el disfrutar y pasar tiempo con su familia. Y muchos de nosotros hacemos eso aquí en Estados Unidos. Y eso es cuando viajo de regreso a nuestros países latinoamericanos, cuando tenemos la oportunidad de regresar a México o algo por el estilo, me doy cuenta de lo apurados que estamos aquí en Estados Unidos. Porque cuando regreso, por ejemplo, a México y veo acerca de la manera como la gente tiende a tomar un poco más tranquila las cosas. O sea, eso es algo que nosotros antes hacíamos cuando vivíamos allá. Y por eso llegar a las 2 de la tarde es más bien llegar a las 5 de la tarde o algo por el estilo. O sea, es tomar las cosas siempre con calma. Aquí nosotros todos estamos con un calendario y estamos en nuestros teléfonos, nuestras agendas y tengo cita a esta hora y tengo que hacer esto este día y tengo que ir a hacer este proyecto y estamos viviendo de un lado para otro y todo se centra alrededor de nuestro esfuerzo y por eso es tan fácil dejar a Dios afuera de nuestros planes y de nuestro trabajo y pensar que al final de cuentas somos nosotros los que proveemos, pero es Dios el que da la provisión y nuestro llamado es a descansar y confiar plenamente en Él.
Lo tercero y lo último de este salmo es esto. Necesitamos que Dios nos ayude a no descuidar a nuestra familia. Necesitamos que Dios nos ayude a no descuidar a nuestra familia. Escuche lo que dice ahí, versículos 3 al 5, otra vez. Dice, he aquí, don del Señor, o en otras palabras, regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, una persona bendecida es el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Lo tercero que nosotros necesitamos hacer es no descuidar a nuestra familia, no descuidar a nuestros hijos. Les compartía esa historia de David Livingstone hace un segundo, y esa es la realidad para muchos de nosotros. Estamos tan enfocados sobre lo que tenemos que hacer que hemos olvidado lo que es confiar en el Señor y enfocarnos también sobre nuestra tarea como papás. Y por eso es fácil olvidarnos que nuestros hijos son un regalo de Dios. Es fácil olvidar que nuestros hijos son un regalo de Dios. ¿Okay? Y usted dice, ay, mis hijos, es un dolor de cabeza. El día que se vayan de la casa, wow, va a ser una felicidad tremenda, porque ya no voy a tener que tolerar con todas las cosas. Cada vez que sus hijos hacen algo que a usted no le gusta, usted está pensando con respecto a eso, y usted se olvida de que los hijos son un regalo de Dios. Y por eso hasta los gastos que nosotros tenemos para ellos. Ustedes, con todo lo que ustedes gastan, me están sacando canas y me están botando el pelo y me están causando todo tipo de problemas. Leí acerca de que una persona había calculado cuál era el costo de criar a un niño desde su nacimiento hasta los 18 años. ¿Sabe cuánto es la cantidad para criar a un hijo de 0 a 18 años? Supuestamente esta cantidad son $160,140. $160,140. Esto es en promedio en una familia de clase media. Y habla entonces de que uno dice, wow, 160,000 por cada uno de mis hijos. ¿Qué es lo que yo podría comprar con $160,000 si no tuviera hijos y tuviera la libertad para gastar esos hijos? Ninguna de las otras cosas les ha parecido chistoso, pero eso sí les pareció chistoso. Está medio raro eso, y habla también de nuestra condición. Pero aquí estaba esta persona que sacó el cálculo, empezó a sacar cuánto es lo que uno gasta si desglosamos eso a través del tiempo, y se traduce a que si es en total $160,140, son $8,896.66 por cada año que usted gasta por cada uno de sus hijos. O, en otras palabras, $741.38 al mes, o $171.09 por semana. O si lo quiere desglosar por día, son $24.37 por día. O, si quiere hacerlo, usted está gastando $1 por hora en cada uno de sus hijos. Y yo sé que algunos están diciendo, yo gasto mucho más que eso en mis hijos. Ok, esto es promedio en cantidad total de sus hijos. Pero ¿sabe una cosa? Es una ganga, ¿ok? Es un lujo el de tener sus hijos. Si usted está pagando $1 la hora por disfrutar del cariño de sus hijos, por el hecho de poder dejar un legado para ellos, tener tiempo para que ellos puedan venir y darle un abrazo o la sonrisa de sus hijos, $1 por hora es un excelente trato. Y la razón de ello es porque los hijos son una bendición, y la bendición viene de Dios. El hecho de que nosotros tengamos hijos es algo que necesitamos recordar, que es gracias a Dios, y es algo
que nos bendice el hecho de poder tenerles a ellos. Y por eso es fácil olvidarnos de que también no solamente es un regalo de Dios el tener hijos, sino que es fácil olvidarnos que es un gran privilegio tener y ser parte de una familia. Es un gran privilegio que usted tenga sus hijos, es un gran privilegio que usted tenga una esposa, un esposo, es un gran privilegio que usted sea parte de una familia, con todos los problemas que su familia tiene, con todas las situaciones que usted afronta dentro de su matrimonio y con sus hijos. Qué privilegio es que usted tenga una familia. Es una bendición por parte de Dios. Y por eso nosotros necesitamos, hasta en los momentos difíciles, recordar ese gran privilegio que cada uno de nosotros tenemos. Una tercera cosa con respecto a esto es que es fácil también olvidarnos en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles y la desobediencia y las rebeliones y todo lo que se produce en nuestra familia. Es fácil olvidarnos que nuestro tiempo para criar a nuestros hijos también es limitado. Solamente es un poco de tiempo y los hijos se van. Y los hijos forman sus hogares y la influencia que usted tuvo en la vida de ellos alguna vez se va disipando. Sí, sus hijos siempre van a ser sus hijos. Usted siempre va a ser sus padres. Siempre habrá una relación de respeto y de amor. Pero nunca va a tener el mismo rol en el sentido del peso que tiene sobre sus hijos como cuando usted los tiene durante esos primeros años de su formación. Y el problema con respecto a ello es que esos años pasan bien rápidos. Esos años se van como agua en las manos. Y por lo tanto es un privilegio el hecho de que nosotros tengamos hijos, pero también es una gran responsabilidad de que tomemos con seriedad lo que es ese tiempo que nosotros los tenemos a ellos. Y por eso el pasaje aquí Salomón termina diciendo y comparando la crianza de los hijos como flechas en la mano de un guerrero, dice ahí en el versículo 4. Así son los hijos en la juventud. Y una flecha es algo que el guerrero tenía que ir esculpiendo, que él tenía que ir formando. Uno agarraba un palo y el palo siempre está torcido. Y la idea con respecto a la flecha es que uno va enderezando esa flecha, porque si la flecha, en este caso, no es recta, si la flecha no es completamente recta, entonces no va a ir hacia la dirección que uno lo debe de tirar. La flecha no va a servir para su propósito. Y estos años de formación de los hijos, es lo que se está diciendo, es el tiempo en el cual nosotros estamos enderezando la flecha. Somos los años en como padres, nosotros estamos ayudándoles a ellos, a que ellos puedan ir rectamente. De manera que cuando ellos sean tirados, ellos puedan ir a la dirección que ellos necesitan ir. Y por eso habla ahí después, bienaventurado el hombre que de ellos tiene su aljaba. En otras palabras es ese recipiente que normalmente los guerreros usted ve de la antigüedad tenían en su espalda donde cargaban todas sus flechas. Y es la idea de que un padre que forma bien a sus hijos, que entiende el privilegio que es tener hijos, una mamá que sabe acerca de la responsabilidad que Dios le ha delegado, va trabajando en enderezar esas flechas, y cuando termina de hacer eso, entonces esas flechas están allá para que se puedan utilizar como deben de ser para su propósito. Y por eso ese tiempo para formar y enderezar las flechas es un tiempo limitado. Me encanta lo que Jim Elliot, el famoso misionero que murió en Ecuador aproximadamente en la década de los 50, junto con varios de sus compañeros de la Universidad de Wheaton, incluyendo Steve Saint y otros varios que eran parte de ese grupo. Este joven Jim Elliot, que acababa de graduarse de la Universidad de Wheaton, había tomado la decisión de ir
para evangelizar a los indios Auca en Ecuador. Y estos indios Auca que tenían muy poco contacto con la civilización de afuera y se creía que ellos eran agresivos y que ellos eran un pueblo sangriento y todo. Él sentía por parte de Dios el llamado para ir a evangelizarles a ellos. Y si usted ha leído el libro de Jim Elliot o de su esposa Elizabeth Elliot, vale la pena que usted lo lea para que pueda escuchar todos los detalles acerca de la vida de este gran hombre. Y cuando él estaba todavía decidiendo ir a Ecuador y últimamente terminar muriendo, martirizado por esos indios Auca, al igual que todos sus amigos que fueron en ese viaje de exploración, en ese día en el cual ellos llegaron finalmente a hacer el contacto con los indios Auca. Cuando ellos todavía estaban debatiendo eso y Jim Elliot estaba orando con respecto a ir y servir como misionero, en una de las cartas que él estaba escribiendo con sus papás, él les escribió a esto. Él les dijo, ustedes me están poniendo presión para que yo me quede aquí en los Estados Unidos en vez de ir a servir como misionero en Ecuador. Pero ¿para qué sirven las flechas sino para ser tiradas? Así que, con sus brazos fuertes de oración, jalen la cuerda del arco hacia atrás y permitan que yo vuele como una flecha hacia su blanco, directo hacia las huestes del enemigo. Obviamente, la preocupación de los papás de Jim Elliot era que él podía perder la vida. Y así fue lo que sucedió. Pero Jim Elliot entendía que el trabajo de ellos era formarle como una flecha y ahora su trabajo era ser utilizado por Dios para atacar a los enemigos. Y eso fue exactamente lo que pasó. A raíz de la muerte de Jim Elliot, sucedió un reavivamiento, sucedió un llamado aquí en Estados Unidos donde miles de jóvenes misioneros fueron inspirados para salir y trabajar a raíz de la muerte de Jim Elliot y sus amigos. Y esa flecha que aparentemente terminó siendo destruida en las manos de Dios sirvió para atacar al enemigo y para que el enemigo pudiera ser vencido. Esa es la tarea que nosotros tenemos con nuestros hijos, las de irles formando, dependiendo de Dios, dejando que Dios sea el que provea para nosotros, pero también entendiendo del gran privilegio que es ser papás. ¿Está usted cumpliendo con ese trabajo? ¿Está usted dependiendo de Dios? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. En esta tarde, al concluir con este primer mensaje de esta serie, mi énfasis con respecto a todo lo que he dicho es esto. Si no se lleva nada más que lo que voy a decir en este momento, entonces esta predicación le habrá servido. Y es esto: cualquier familia que va a ser saludable entiende su necesidad de Dios. Todas las familias saludables, para que puedan realmente ser saludables, acuden a Dios, dependen de Él. Su familia ha entendido su necesidad de Dios. Su familia está acudiendo y dependiendo de Él. Este es el día en el cual, como papá, como mamá, como hijos, usted necesita permitir que Dios sea el que actúe en su familia. Otro llamado que nosotros tenemos es para ser parte de la familia de Dios. Mucha gente cree que todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1
de que solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que todas las personas vengan a aceptar a Cristo como su Salvador personal, que puedan entender que fue lo que Cristo hizo lo que hace posible que yo pueda ser aceptado por Dios como su hijo. No son mis obras, no es mi esfuerzo, no es mi trabajo, no es que yo sea una persona muy moral, no es que yo trate de ser una persona que ayude a otros y con eso es suficiente para que Dios se impresione. Tampoco es de que yo sea religioso, de que yo tenga una religión a la cual yo me apegue y piense que con eso Dios se va a impresionar y Él me va a aceptar el día en el cual yo me presente delante de Él. Nada de esas cosas son suficientes. Solamente es a través de su Hijo Jesucristo. Dios hizo a la familia, pero aún más, Él hizo su propia familia, la familia de Dios. Y usted puede ser parte de la familia de Dios cuando usted viene a poner su fe y su confianza en Cristo como su Salvador personal. Y si hay alguien aquí que quisiera tomar esa decisión, si hay alguien aquí que está escuchando acerca de la familia, tiene que comenzar primero siendo parte de la familia de Dios para que su familia pueda estar bien. ¿Por qué no tomar esa decisión hoy en día? Si usted está dispuesto a hacerlo, yo le voy a pedir que ahí donde está sentado, alce su mano como una señal de que quisiera usted poner su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Habrá alguien en este lugar que Dios le esté llamando, le esté tocando su corazón para tomar esta que es la decisión más importante que una persona puede hacer. Alce su mano ahí donde está. Y sabe que quisiéramos orar con usted, quisiéramos explicarle un poco más de lo que significa, regalarle una Biblia para que usted pueda comenzar este viaje, emprender este viaje que es el de ser un hijo de Dios. La última vez que voy a preguntar, si Dios le está llamando a esto, alce su mano ahí donde está y nosotros quisiéramos orar con usted. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros matrimonios. Gracias por nuestros hijos. Gracias por la familia que tú nos has dado. Perdónanos porque muchas veces perdemos de vista el gran privilegio que es tenerles a ellos. Ayúdanos a confiar en ti y entender que solamente en ti está la respuesta a todo lo que necesitamos para que nuestra familia pueda ser saludable. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería?